Hay dos alternativas que en estos momentos están, diríamos, dominando la perspectiva económica. Y que son dos alternativas que se reducen a si es el Estado el que tiene que hacer cosas o debemos esperar a que el mercado lo resuelva. Es la historia de siempre. Es decir, si tenemos que seguir a Keynes o tenemos que seguir a Schumpeter. Vamos a ver, ¿qué diría Keynes? Keynes lo que diría es que en momentos especiales de crisis como la actual, la acción del Estado debe ir a proyectos que creen empleo a corto plazo. ¿Cómo se hace? Pues dando dinero. El gobierno americano, por ejemplo, es uno de los líderes en esto. Lo que ha hecho es inyectar en la economía una ingente cantidad de dinero para que se hagan cosas a corto plazo. Aquí es donde entra Schumpeter. ¿Qué diría Schumpeter? Schumpeter diría que nos equivocamos. Es decir, que no se puede resolver una economía a través del estímulo de los estados porque forma parte del mecanismo del capitalismo la inestabilidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Crear empleo a corto plazo o pensar en el crecimiento de la economía a largo plazo? Es decir, tenemos que pensar en Keynes o en Schumpeter. ¿Quién tiene razón? ¿General Motors convertido en Government Motors o General Motors convertido en Google Motors? Es decir, el modelo tradicional es yo diseño, tú me lo compras. El modelo de Google es dime qué quieres y sobre eso yo lo fabricaré. Entonces, pregunta, ¿Keynes o Schumpeter? Hablamos de educación por su impacto en la empresa y, por tanto, en la economía. Para hablar de escuela hoy, vamos a utilizar un libro que nos parece extraordinario porque trata la escuela desde el punto de vista de la innovación disruptiva, que es un concepto inventado para hablar de empresa. La cosa más importante que hace en los primeros dos capítulos es intentar entender por qué la escuela fracasa. Y hace todas las hipótesis posibles. Porque los profesores no son buenos, porque son pagados pocos, porque no hay suficiente tecnología, por eso, por lo otro y por el otro. Y al final concluye Christensen que el motivo por el que la escuela fracasa es que la escuela está cortada con un solo patrón. La cuestión es que no hay un niño igual que otro. Y eso la ciencia ya lo ha descubierto. ¿Sabéis eso de las inteligencias? Creíamos que había un tipo de inteligencia, que todos éramos inteligentes más o menos de un tipo de inteligencia, pero no. Para intentar apelar a cada niño de la manera que él es capaz de entender, no podemos seguir teniendo en la escuela un sistema monolítico, no funciona. Lo que dice Christensen es que el niño tiene que aprender con un software adecuado a lo que el niño quiere aprender, cómo lo quiere aprender, con los ritmos en los que lo quiere aprender. Y el profesor se convierte en un tutor, deja de hablar del alto al bajo y se convierte en alguien que asesora al niño en su relación con su aprendizaje y lo coge de la mano en ese proceso. Hay un año clave en el que lo que es una minoría se convierte en una mayoría. En el caso de la educación, Christensen dice que en 2014, es decir, no dentro de 1000 años, sino en 2014, el 25% de la educación en Estados Unidos será a distancia. Vamos a entrar más ya en lo que puede ser más aplicable a las empresas a más medio y corto plazo. A ver, creemos que hay una revolución muy importante ahora en marcha que va a consistir en convertir todo lo que empezaba en E en algo que va a empezar en S. O sea, como todo el esfuerzo de digitalización del mundo realizado durante 10, 20 años, convertirlo todo en digital. ¿Cómo vamos a poner inteligencia? S de smart. Cómo el electronic commerce se convierte en smart commerce. Cómo el electronic learning se convierte en smart learning. Cómo hacemos más inteligente el uso de todo lo que tenemos a nuestro alrededor en forma de información. La idea estructural es que una empresa, para progresar en los próximos años, va a tener que ser muy buena en tres cosas. Una, en tener mejor información del entorno. Cómo capto datos sobre el entorno. Segundo, cómo esos datos que tengo los interpreto mejor que mis competidores. Y tercero, cómo actúo sobre esa información. Donde vamos a ver más claramente esto a corto plazo es en la integración de información. Es decir, cómo pongo de acuerdo información que está muy dispersa. Otro campo muy interesante es el de las simulaciones, muy importante para el futuro, porque tal como vamos en la estructura económica, pero además en lo que viene, que es la necesidad de ser muy productivos, va a ser muy difícil hacer algo que previamente no se haya simulado. Yo voy a una web y quiero buscar un billete de avión entre un sitio y otro. Hoy lo que tengo es un comparador. Me dice todos los billetes que hay y cuáles son los precios. Imaginaros que encima el sistema te dice, este que te gusta, no lo compres ahora, espérate a mañana por la mañana porque será más barato. Bide es un profesor de Columbia y hace un estudio basado sobre el análisis de más de 1000 empresas para responder a la pregunta ¿qué es lo que hace que un territorio sea próspero?
Vide dice que estamos observando en todo el mundo una escalada del outsourcing, es decir, las empresas europeas, las empresas americanas van a Asia a fabricar. Pero lo que más ha llamado la atención de todos es que empresas americanas han cancelado por completo su desarrollo de I+D en Estados Unidos y lo han trasladado en Asia completamente. Por tanto, un libro maravilloso que prueba que la ciencia está muy bien, que hay que tener más ciencia disponible, pero no importa dónde. Lo importante es un emprendedor sensible a la ciencia, que es el que lidia con los problemas. Y hasta aquí esta idea. Entonces, vamos a ver lo que el MIT cree que estará en el mercado en 5 años. Y que veréis que es muy distinto, muy diverso, es tremendamente amplio, pero que tiene un factor común, que es la mezcla de cosas, la mezcla de tecnologías, la hibridación, como nosotros decimos, de ideas. Bueno, ha aparecido el efecto nanopiezoelectrónico, según el MIT, en 5 años tendremos aplicaciones de esto. Otro es el renovar totalmente la idea de lo que es una batería. Las baterías son cruciales para nuestro futuro, sobre todo si pensamos en el tema de los automóviles eléctricos. Y acabo diciendo que la fórmula fundamental a recordar ahora es esta, R menor que C, que han lanzado los fundadores de Google, todo un proyecto que consiste en desarrollar energías renovables que sean más baratas que el carbón. Y hasta aquí esta idea. El tema aprieta, va a haber una crisis de alimentos antes que una crisis energética, dicen los observadores. La gran mayoría piensa que la comida industrial que comemos, que compramos en el supermercado, no es totalmente sana ni totalmente segura. La Universidad Politécnica del Estado de California ha ido a repescar la agricultura hidropónica. Y esta es una empresa que se llama Vertical Farm, que está diseñando en qué tipo de estructuras en la ciudad podríamos estar cultivando nuestros cultivos urbanos. Es un estudio de la Universidad de Barcelona donde se ha estudiado la economía en Cataluña sumando la actividad manufacturera con los servicios a las empresas manufactureras. Cuidado, que la industria sigue siendo importante, pero se tiene que medir de otra forma. ¿Qué es industria y qué servicios añadidos a la industria? Si algo vemos es una industria que se convierte en un servicio. O sea que la industria manufacturera tiene sentido si se convierte en un servicio todo el día, todos los minutos del día. ¿Qué va a hacer la industria? Ser especialista. Fijaros, el Business Week hizo una lista de las mejores empresas europeas, las que estaban creciendo, y salen empresas como estas de las que no conoceréis a ninguna. Se llama trickle-up effect, cuando el flujo de riqueza, al contrario de lo que uno se creería, va del país pobre hacia el país rico. Algo creado para India, África o China puede después venderse en Europa o en Estados Unidos con éxito. Diseñar en un país con pocos medios hace que los proyectos, los diseños de fabricación sean mucho más eficientes. ¿Qué dice este artículo? Este artículo dice que es más importante la reinvención del modelo de negocio que la innovación en producto o servicio. No tienes por qué reinventar lo que es un seguro de automóvil, tienes que reinventar la forma en que la gente lo paga o tienes que inventar el valor que da al cliente. ¿Cuándo hay que cambiar el modelo de negocio? Cuando detectas una oportunidad, y de nuevo hoy hay montones de oportunidades, cuando eres capaz de hacer una propuesta precisa que haga excelentemente bien una cosa, el Nespresso. El Nespresso hace café con una máquina muy simple. Tienes que hacerlo ganando un beneficio y eso no es fácil. Y tercero, hay que comparar el modelo anterior con el nuevo. Es decir, hay que ver si efectivamente esas nuevas oportunidades, normalmente tecnológicas, tienen sentido. Crecimiento del Producto Interno Bruto medio de este año en estos países todos 6.3%. Y en algunos de ellos, Nigeria, Uganda, Kenia, crecimiento del Producto Interno Bruto un 8%. Un país como Togo, por ejemplo, prospera un banco que se llama Ecobank, que tiene unos resultados de beneficios y un estado de salud encomiable, que está presente en 16 países, que tiene miles de oficinas. Es un caso mundial en Togo, un país que no sabemos en realidad si no miramos en el mapa. No hay ningún país del mundo, ni en la India ni en la China, donde vuestros euros estarían mejor invertidos. Fijar este estudio. 1000 empresas africanas estudiadas durante 5 años, retorno de la inversión un 70% mayor que empresas comparables en China, India, Indonesia y Vietnam. African Rainbow Consulting estudia país por país cuáles son oportunidades y las necesidades. Y os aseguramos que las necesidades son todas. Esos países necesitan aprender a fabricarlo todo. Necesitan todos los que un emprendedor español podría ir ahí a hacer con ellos. Eso es lo que les dará la oportunidad de seguir con ese crecimiento. Y hasta aquí esta idea, que era la última idea, y hemos terminado.